Estaba enjuagando tazas de café después del atardecer cuando mi vecino, Bobby, entró por la puerta trasera entreabierta con unas palabras que nunca esperé oír. En el tranquilo murmullo de mi cocina, dijo algo que hizo que mis manos temblaran y mi corazón recordara su propio valor. Lo que siguió no fue un drama ni un escándalo. Fue un desenlace lento y honesto de dos vidas que habían estado viviendo puerta con puerta, fingiendo que no necesitábamos nada más. Antes de empezar, dime desde dónde me estás leyendo. ¿En qué ciudad estás esta noche? Soy Tiffany, tengo 48 años y te escribo desde un pequeño saco frío que huele a hierba cortada y a luz vieja después de la lluvia. Quiero ver tu ciudad en los comentarios. Newark, Tampa, Tulsa, Portland. Házmelo saber para poder saludarte a través de la distancia. La cocina era de esas que guardaban mi vida en sus cajones. Gomas elásticas, híbridas, una cuchara medidora con los números borrados y un imán con forma de melocotón que sostenía el arco iris de lápices de colores de mi nieto. La tarde de julio presionaba cálida contra las ventanas. El aire estaba cargado con la dulzura del lavavajillas y los restos del chili que había cocinado para mí. Había dejado la puerta trasera entreabierta para que saliera el calor y las cigarras tocaban un himno lento y constante que siempre me hacía sentir menos sola. Pensaba en la última década como en un camino que no había planeado tomar, un desvío que se convirtió en la ruta. Los papeles del divorcio habían llegado 7 veranos atrás, firmados y repletos de todo lo que habíamos perdido. Mi hija había crecido y se había ido lejos, a Texas. La casa de mis padres se había convertido en la mía después de que fallecieran. Aprendí por mi cuenta a arreglar grifos que goteaban y a desatascar canalones, porque la vida no dejaba de preguntarme, ¿puedes con esto? Y yo seguía respondiendo, lo intentaré. Ahí estaba yo, con los codos sumergidos en espuma, cuando la puerta se abrió de par en par y la voz de Bobby llamó en voz baja, como si pudiera asustar a los cubiertos. Tiffany, ¿tienes un minuto? Se quedó en el umbral como un gran signo de interrogación. Bobby, de unos 50 años, con hombros anchos que habían soportado demasiadas cargas para demasiadas personas, un rostro curtido por el sol, que nunca aprendió a ser cruel. Llevaba la misma camisa de la cámara que cuando me ayudó a trasladar el piano de mi madre, con las mangas remangadas, los antebrazos pecosos y una mirada preocupada en el rabillo del ojo. «Me has asustado», le dije, dejando la taza sobre la mesa con demasiada fuerza. La puerta estaba abierta. Debería haberla cerrado con llave. «No», dijo, levantando la mano como prueba. «Supongo que el cicatus se la tragó. Puedo volver». «No, no pasa nada», dije, dándome cuenta de repente de que llevaba el pelo recogido con un lápiz y una camiseta suave con el logotipo descolorido de los Orioles que tenía desde 1999. «¿Qué tal?», entró moviéndose con ese cuidado y respeto característicos suyos, como si cada tabla del suelo contuviera una historia que no quisiera interrumpir. Olía ligeramente a cedro, a aceite de máquina y a chicle de menta, que siempre masticaba para dejar de fumar. Se quitó la gorra y la giró por la visera, mientras escaneaba todo con la mirada. Mi fregadero lleno de platos, la pequeña radio que transmitía un partido de béisbol, el gallo de cerámica que a mi madre le parecía elegante. «¿Tienes café?», preguntó de repente. Luego se sonrojó. «Quiero decir, puedo prepararlo, o té o nada. No debería haberlo hecho. Café, está bien». No sabía por qué me temblaba la voz. «Puedes servirlo mientras termino esto». Se movió detrás de mí como un río que encuentra su antiguo lecho. La tetera se colocó en el quemador y hizo clic cuando él giró el mando. Nos quedamos allí, sin llegar a tocarnos, mientras la llama se curvaba azul.
Oí un pequeño respingo en su respiración y, como si hubiéramos repetido esa escena cientos de veces, le entregué la lata de café molido sin mirar y él la cogió. ¿Por qué estás aquí, Bobby?, le pregunté por fin. No respondió de inmediato. La tetera comenzó a emitir un suave gemido. El vapor se acumuló y tembló sobre el borde. Bajó el fuego con un suave giro, como se calma a un niño que llora. Te oí hablar sola, dijo por fin, sin mirarme a mí, sino a la tetera a través de la pantalla. Decías algo sobre estar cansada de levantar todas esas cosas pesadas. Y luego te reíste de ti misma y dijiste, bueno, qué pena, Tiffany. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Sentí cómo me subía el calor por el cuello. No sabía que alguien pudiera oírme. No era mi intención escuchar, dijo, pero llevo mucho tiempo escuchando. No las palabras, sino la forma en que te quedas en silencio, la forma en que cargas con la escalera tú sola, la forma en que recoges los cubos de basura tarde porque nadie se te adelanta. Y pensé, esta noche voy a decir lo que debería haber dicho hace meses. Entonces se volvió hacia mí y dejé de fregar sin querer. El agua seguía corriendo, como un torpe baterista de fondo. Los ojos de Bobby eran de un suave color marrón, como el lecho de un arroyo lleno de monedas viejas y cartas sin olor. No estás sola, dijo. No fue una gran confesión. No era el tipo de cosa que una película convertiría en una orquesta, pero algo dentro de mí se soltó, como la tapa de un frasco que finalmente cede bajo el grifo caliente. Mis manos se hundieron en la espuma y encontraron una cuchara, que lavé, y luego la volví a lavar porque necesitaba la repetición para evitar llorar. Es un detalle por tu parte. Lo conseguí, pero ya es tarde. Me has asustado un poco. Lo sé, dijo. Pensé en venir mañana con la luz del sol, pero las palabras se convertirían en polvo por la mañana. Yo me encargo. Metió la mano en el bolsillo, sobre su corazón, y sacó un trozo de papel doblado. Estaba tan arrugado que parecía un mapa antiguo. Lo escribí porque divago cuando me preocupo. Bobby, dije, pronunciando su nombre como una pequeña plegaria. ¿Qué está pasando? Desdobló el papel sin mirarlo. Perdí a mi mujer hace 3 inviernos. Ya sabes que la gente traía guisos y decía que el tiempo lo cura todo, pero no fue así. Aprendí a seguir adelante, pero no fue tanto una curación como un endurecimiento. Luego, en abril, trajiste el piano de tu madre y tocaste algo que sonaba como si la casa recordara su propia infancia y pensé, bueno, ahí está. La dulzura aún vive al lado. La radio crepitaba con una obra que no entendí. La tetera dio una sola tos impaciente. Afuera pasó un coche con música, como un viejo secreto. No sé cómo hacer esto, dijo. No quiero hacerte sentir incómodo. No tengo nada que pedir. No esta noche. Solo quiero decir esto en voz alta, por si necesitas ayuda con algo pesado, para encender una luz o para tener a alguien a tu lado en las horas de silencio. No porque te compadezca, sino porque te veo. Las cosas más simples son las más difíciles de soportar. Cerré el grifo antes de que el fregadero se desbordara y me sequé las manos con una toalla con rodajas de limón estampadas. Luego me volví hacia él, de espaldas al fregadero, por lo que podía sentir la porcelana fría de este contra mis caderas, como un límite y un apoyo. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Porque te vi subir por el camino de entrada con esa bolsa de tierra al hombro esta tarde, y pensé que ese era exactamente el peso que yo debería haber cargado. Y porque te oí tararear hace un momento y sonaba solitario, y porque me da miedo que, si sigo esperando al momento perfecto, pase de largo y acabe siendo otro hombre que guardó buenas palabras en el bolsillo hasta que se convirtieron en pelusa. Algo en mí quería romper la tensión con una broma sobre la pelusa y los bolsillos, y sobre cómo los hombres de este barrio nacen con cinturones multiusos. Pero la verdad es que el aire parecía como si hubieran tocado una campana,
y los dos estábamos esperando a que el sonido se desvaneciera. Así que no hice ninguna broma. Pasé junto a él hacia la cocina, apagué el fuego por completo y serví 2 tazas de café, primero la mía y luego la suya, porque me pareció una forma de mostrar neutralidad y respeto al mismo tiempo. ¿Azúcar?, le pregunté. Por favor, leche, lo que sea que vayas a tomar, respondió. Le entregué la taza y sus dedos levantaron el calor como si pudieran advertir o bendecir. No se acercó a mí, no me agobió, no hizo ninguna de esas cosas de las que el mundo advierte a las mujeres que se protejan. Se quedó de pie y esperó hasta que estuve lista para acercarme, cosa que hice, como un barco cauteloso que abandona el muelle porque la marea es favorable. Dijiste que tenías palabras. Dije, esas ya eran suficientes. Hay una más, dijo en voz baja. Puedo decirte que me gusta como eres sin que pienses que quiero quitarte algo, porque no es así. Quiero ofrecerte algo. Ofrecer, la palabra flotaba entre nosotros, llena de promesas limpias como una silla que se saca de la mesa. ¿Qué es exactamente lo que ofreces, Bobby? Tiempo, dijo, manos firmes, de esas que no miran el reloj en mitad de una conversación. Llevarte a casa si no te apetece conducir de noche. Humor cuando el fregadero no deja de gotear. Y, si no te asusta, compañía de la que puedes mandar a casa temprano o pedir que se quede un poco más y, en cualquier caso, no pasa nada. Dio un sorbo. Yo también di un sorbo. Nuestro aliento empañaba el aire entre las tazas, como pequeñas nubes que se rompían y se volvían a formar. No esperaba tus palabras, dije, y escuché la verdad en mi propia voz. Pensé que terminaría de fregar los platos, doblaría algunas toallas y me iría a la cama en una casa que siempre suena demasiado grande después de las 10 de la noche. No creía que nadie me conociera lo suficientemente bien como para decirme esto. Veo la luz bajo tu puerta trasera todas las noches a las 11, dijo, sonriendo de una manera que no parecía entrometida. Supuse que o bien estabas escribiendo novelas o que tu lavavajillas tenía opiniones. Ambas cosas, contesté y me reí. La risa me sorprendió porque hizo que la habitación pareciera más grande. Bobby, no sé para qué estoy preparada, pero sí sé lo que echo de menos. Echo de menos sentarme con alguien y no hablar de nada grandioso. Echo de menos ese tipo de silencio que se siente compartido. Dejó su taza sobre la mesa. Podríamos empezar por ahí. Silencio compartido, sin firmas. Nos sentamos uno frente al otro en mi pequeña mesa cuadrada, la que tiene una marca de quemadura oculta bajo el mantel. Porque la vida siempre se calienta donde importa. Me habló del carburador que había estado reconstruyendo para un chico de la calle y de cómo éste miraba sus manos como si fueran mágicas. Yo le hablé de la planta araña que había empezado a tirar bebés por el borde del armario y de cómo no me atrevía a cortarlos todavía. Cada vez que quería hacerme una pregunta delicada, me pedía permiso con la mirada y yo asentía si podía responder con sinceridad y negaba con la cabeza si la respuesta sincera aún no estaba lista. En algún momento, su mano se posó sobre la mesa con la palma hacia arriba, en una invitación silenciosa sin fecha de caducidad. No era una exigencia ni una prueba, solo un lugar donde aterrizar si lo necesitaba. Pensé en lo raro que es, a nuestra edad, que te ofrezcan algo sin que el peso del pasado intente separarlo. ¿Puedo?, pregunté, porque el consentimiento también es un regalo para quien lo da. «Puedes», dijo, y lo dijo con una suavidad que normalmente se reserva para la iglesia y los recién nacidos. Puse mi mano en la suya y tuve esa extraña sensación eléctrica de recordar algo que sabía que había olvidado. El tamaño de mi mano, el calor de la suya,
la distancia precisa entre dos personas unidas sin deudas. Su pulgar no acarició mi piel. Sus dedos no se apretaron para reclamar nada. Simplemente me sostuvo como se sostiene una promesa que estás dispuesto a cumplir aunque nadie te la pida. ¿Por qué los hombres esperan tanto para decir cosas sencillas? Le pregunté, mitad a él, mitad al techo, que me había oído discutir con las facturas y el cansancio. Se lo pregunté a medias a él y a medias al techo, que me había oído discutir con las facturas y el cansancio, porque tenemos miedo de ser sencillos, dijo. Creemos que un gran gesto es lo que nos gana un lugar, pero yo lo perdí todo la noche que la perdí a ella. Desde entonces he aprendido la belleza de una silla que no se tambalea y de una frase que no se precipita. Nos quedamos sentados hasta que el café se enfrió y las cigarras devolvieron la tarde a los grillos. Afuera, una brisa se coló y levantó la fina cortina junto al fregadero, como si nos espiara y luego suspirara de alivio. Sentí que algo se aflojaba, no una puerta que se abriera de golpe, sino un pestillo que encontraba su posición correcta. No puedo prometerte nada más allá de esta noche, le dije. Pero sí puedo prometerte que tus palabras han llegado donde debían y que, si estás dispuesto a ser paciente, yo lo estaré para aprender a dejar que alguien me ayude sin perderme a mí misma. Él asintió. Entonces empezaré cambiándote mañana la bombilla del porche. No deja de parpadear. Llevaba tiempo queriendo decírtelo. Lo sé, sonreí. He estado fingiendo que era caprichosa. Tendré cuidado con la escalera, dijo, y luego, tras una pausa, añadió. ¿Puedo darte un abrazo antes de irme? Uno de esos vecinos de los que ambos podemos respirar. Me di cuenta de que ya podía respirar con más facilidad. Sí, puedes. Nos quedamos de pie. No me dio prisa. Cuando me acerqué, me rodeó con los brazos como si fueran un columpio de porche, y yo la persona que recordaba cómo quedarse quieta, sin balanceos, sin coreografías secretas, solo un abrazo humano y firme. Mi mejilla encontró la tela de su camisa. Su aliento se movía lento y visible contra mi cabello. Cerré los ojos y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que tanto la casa como yo estábamos ocupados. Cuando nos soltamos no fue porque algo se hubiera roto. Fue porque aprendimos a respetar la frágil estructura de un momento y a no sobrecargarlo. Cogió su gorra y lo acompañé hasta la puerta trasera, donde el aire nocturno esperaba como un paño fresco. Gracias por decirlo. Le dije que tú tampoco estás solo, ¿sabes? Se tocó la gorra sin ponérsela, como un pequeño signo de puntuación, un punto donde antes había una pregunta. Hasta mañana, Tiffany. Que duermas bien. Buenas noches, Bobby. Se marchó y yo me quedé en silencio. El reloj de la cocina marcaba el tiempo con un tic-tac constante. Apagué la radio, lavé a mano la última taza solo por el placer de hacerlo y la dejé boca abajo para que se secara. Por una vez, el sonido hueco que hizo al chocar contra la rejilla no resonó. La casa parecía más pequeña, pero en el buen sentido, como un jersey que te queda bien después de haber estado nadando en uno demasiado grande. No sé qué nos deparará el mañana, pero sí sé esto. Anoche, una puerta que se había abierto para ventilar se abrió para algo más estable y amable, y depende totalmente de nosotros decidirlo. Y todo lo que hizo falta fue que entrara un vecino y dijera unas palabras inesperadas que dieron justo en el clavo. A la mañana siguiente de las palabras de Bobby, me desperté con el sonido de mi casa asentándose. Ya sabes, ese crujido de las tablas del suelo cuando cambia la temperatura, el suspiro de la madera vieja, parecía como si la casa hubiera oído todo lo que había sucedido la noche anterior y quisiera recordarme que seguía en pie. Preparé café no con la prisa de alguien que sale corriendo,
sino con calma, como si estuviera realizando un ritual. El vapor se elevó y, por primera vez en años, no lo bebí sola, con el peso del silencio presionándome. Sus palabras se habían quedado allí, enroscándose en los rincones de la cocina como la luz del sol a la que no le cierras las cortinas. Alrededor de las 9 lo vi delante de la casa, apoyado en la escalera que había traído. Bobby estaba allí con una caja de herramientas y una sonrisa que era en parte tímida y en parte firme, como la de un hombre que sabe que las promesas solo valen lo que valga lo primero que arreglas con ellas. Esta vez no llamó a la puerta. En cambio, se tocó la gorra en dirección a la ventana, como diciendo: «Buenos días, vecina. Estoy aquí por si todavía estás dispuesta». Salí al exterior con el café en la mano y la bata demasiado suelta y, de repente, me sentí más joven y más vieja al mismo tiempo. «Has venido temprano», le dije. Él sonrió. La luz del porche me mantuvo despierta, pensando en ello. Colocó la escalera en su sitio con manos cuidadosas. Lo vi subir despacio, con cuidado, sin imprudencia. El cielo detrás de él era de un azul pálido que se extendía sobre el mundo. Pensé en cuánto tiempo había pasado desde que dejé que alguien subiera una escalera por mí, desde que permití que alguien llevara el peso sin insistir en que podía hacerlo sola. Cuando cambió la bombilla y probó la nueva, la luz parpadeó incluso bajo el sol de la mañana. No era necesario, pero era una prueba. Bajó de la escalera, se limpió las palmas de las manos en los vaqueros y me miró como si no supiera si debía quedarse o marcharse. «El café está caliente», le dije. «Si tienes tiempo». Me siguió al interior y, al igual que la noche anterior, su presencia llenó la habitación sin agobiarla. Se sentó en mi mesa, la que aún tenía la marca de quemadura oculta, y tomó la taza que le ofrecí, como si no se tratara solo de café, sino de una invitación. Primero hablamos de cosas cotidianas, las rosas de los vecinos, la forma en que el cartero siempre se olvida de qué lado de la calle se entrega primero, el sonido de la lluvia sobre las tapas de aluminio, pero debajo de todo eso había algo más constante. En un momento dado, se recostó con la taza en ambas manos y dijo: «Parecías más ligera cuando abriste la puerta esta mañana, como si no tuvieras que cargar con todo tú sola». Quería discutir y decir que solo era el camino, el café o la forma en que la luz del sol incidía en mi cabello, pero no lo hice. En cambio, admití que me sentía diferente, como si hubiera estado caminando con una piedra en el zapato durante años y, de repente, ya no estuviera. «Tus palabras de anoche se quedaron». Él asintió en silencio. Me refería a todas ellas. Hubo una pausa, no incómoda, sino amplia, como un campo por cruzar. Pensé en los años que habíamos dejado atrás, en su dolor, en mi soledad, en cómo nos cruzábamos en la entrada con saludos y sonrisas corteses, convenciéndonos a nosotros mismos de que la amabilidad era suficiente. Después pensé en los años que teníamos por delante, aún en blanco, aún por escribir. «Bobby», le dije en voz baja, «no sé qué es esto ni en qué puede convertirse, pero quiero descubrirlo sin prisas, sin romper lo delicado de esto». Sus ojos se iluminaron y volvió a colocar la mano sobre la mesa, con la palma abierta, igual que la noche anterior. Una oferta silenciosa, sin presión, sin urgencia, solo un ancla. Esta vez puse mi mano en la suya sin dudar y algo cambió en el ambiente. No hubo fuegos artificiales ni truenos, sino una calma constante, como una marea que llega para reclamar la orilla. Nos quedamos sentados así, dos personas que habían vivido lo suficiente como para saber que las segundas oportunidades no siempre vienen acompañadas de grandes gestos. A veces entran por la puerta trasera en forma de palabras que nunca esperabas. Y a medida que avanzaba el día, se enfriaba el café y la casa se calmaba a nuestro alrededor,
Me di cuenta de que ya no le tenía miedo al silencio, porque el silencio no estaba vacío, estaba compartido, y eso, más que nada, era lo que había estado esperando sin siquiera saberlo. Bobby no se quedó todo el día. Se fue después de ayudarme a recoger el correo y bromear sobre los interminables folletos de supermercado que llenaban el buzón. Pero antes de irse, me miró con una firmeza que iba más allá de las promesas. Mañana estaré aquí, dijo simplemente. No para arreglar nada, solo para sentarme, si me lo permites. Y por primera vez en años, supe cuál sería mi respuesta antes incluso de pronunciarla. Sí, mañana. Esa noche, cuando encendí la luz del porche, brilló con intensidad e iluminó el camino. Me quedé allí mirándola, pensando en cómo a veces un pequeño cambio puede transformar por completo la forma en que ves tu hogar o a ti mismo. Porque, a veces, un vecino que llega con palabras inesperadas es el principio de algo que tu corazón llevaba todo este tiempo esperando sin saberlo.